Fuertes críticas lanzó la oposición luego de que el gobierno anunciara la suspensión de 3 proyectos en materia de educación ingresados por la administración del expresidente Piñera. Mientras la Alianza acusó un intento de desmantelar la agenda legislativa del expresidente, en La Moneda dijeron que las 3 iniciativas no se condicen con el programa educacional de la presidenta Bachelet. Queremos ahondar en ese tema, para eso nos acompaña la diputada de la DC, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, exministra Yasna Proboste. Diputada, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, Verónica, muy buenos días. Diputada, ¿cuán convencida está usted que el retiro o la suspensión, ya vamos a entrar en el término correcto, de estos 3 proyectos fue lo correcto ahora que han pasado un par de horas del anuncio? Mire, yo entiendo esta molestia que se pueda generar, uno lo ve como unos intentos de pataleo, pero cada vez, esto a mí me parece que es absolutamente legítimo en cualquier sistema democrático. Aquí lo que ha cambiado es la agenda y lo que ha cambiado es el énfasis en materia educacional. Si uno mira estos 3 proyectos de educación que el gobierno ha anunciado en el día de ayer su retiro, superintendencia, agencia y temas de financiamiento, los 2 primeros, efectivamente, tal como se señala, se votaron en la Cámara con el compromiso, hace ya bastante tiempo, estamos hablando del año 2013, con el compromiso de que el Ejecutivo en ese momento, el gobierno anterior, iba a ingresar un conjunto de indicaciones sustitutivas que iban a recoger la opinión de los parlamentarios de la oposición, de la nueva mayoría, cosa que nunca ocurrió. Y a nuestro juicio, esta es una declaración política la que hace el gobierno de la presidenta Bachelet, que reafirma el énfasis en su agenda legislativa para el área de educación, y en donde dice, mire, nosotros tenemos una concepción filosófica de la educación que es muy distinta a la del gobierno anterior y que además se expresa con mucha fuerza en estas iniciativas que el gobierno había señalado, había enviado al Parlamento. Primero, lo que nosotros señalamos es que la educación debe ser un bien público y no un bien de consumo como se entendía en la administración anterior. Y qué más claro que cuando el gobierno anterior ingresa al proyecto de superintendencia, lo que ellos intentan hacer es darle un lavado de imagen al tema del lucro. Porque en esta agenda de superintendencia lo que ellos blanqueaban y permitían las sociedades relacionadas. ¿Y qué es lo que hemos visto hace muy pocos días atrás cuando el diputado Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación, entrega además el segundo informe de la Comisión Investigadora respecto del lucro que se había llevado en años anteriores, señala un punto importante para vulnerar la ley y las sociedades relacionadas? Entonces, este proyecto que se había ingresado al Parlamento de Superintendencia lo que hacía era blanquear esas situaciones. Y obviamente, cuando gana la nueva mayoría, lo hace con un programa que sintoniza con la ciudadanía. Diputada, ¿y qué se puede responder a las críticas que han venido, por ejemplo, cuando dicen cómo se entiende que parlamentarios de la actual concertación, la nueva mayoría, en su momento hayan visado esos proyectos para que continuaran su trámite legislativo? Tengo el detalle de algunas votaciones. Verónica, justamente, por ejemplo, Jimena Rincón, la actual ministra, votó a favor en el Senado respecto de la Agencia Nacional de Acreditación. Jorge Pizarro, Mariano Ruiz Esquido, Sein Sabaj, Jaime Quintana. ¿Cómo se entiende ese cambio de opinión o que ellos hayan aprobado algo que ya venía viciado? No, muy sencillo, lo dije al comienzo de esta intervención. Lo hicieron porque hubo un compromiso del gobierno en ese momento de que iba a ingresar indicaciones sustitutivas, cosa que nunca ocurrió, porque, mire, Verónica, para que digamos las cosas en buen chileno, si estos proyectos ya estaban muertos. Por eso desde el año 2013 no se había avanzado, porque el gobierno no tenía, primero, el consenso interno de su alianza para llegar a estos acuerdos con la nueva mayoría. Entonces eran proyectos que estaban muertos. A mí me parece que esta es una discusión que no conduce a avanzar en los temas que todos nosotros esperamos. ¿Diputada? Y a mí me huele más como a pataleo así de... Pero esto es una decisión política, es una declaración política que el gobierno ha hecho de decir, mire, aquí estas iniciativas no están en la línea, en la filosofía que nosotros tenemos en educación y por lo cual la gente nos apoyó. De las otras cosas que ha dicho también la Alianza y que quiero comentar con usted, diputada, es que justamente se hace el anuncio respecto de que esto no puede seguir prosperando en el Congreso, pero al mismo tiempo, dicen ellos, no se ha presentado ninguna alternativa. Por lo cual se genera la duda respecto a decir, perfecto, desechamos aquello que se había hecho, pero ahora trabajamos por qué. ¿Hay ahí una autocrítica o probablemente desde el punto de vista político faltó haber generado un anuncio un poco más concreto para haber apoyado más la decisión de haber retirado esos proyectos del Congreso? No, mira, a nosotros nos parece que, yo insisto, esta es una decisión política que nosotros valoramos,
Primero porque nosotros tenemos que ser muy consistentes en nuestro programa de gobierno. Si uno lo pudiera poner en una imagen, Verónica, es como intentar volver el río a su cauce original desde donde nunca debió haber salido. Nosotros entendemos la educación como un bien público y por lo tanto aquí no podemos avalar iniciativas que buscan blanquear el tema del lucro de la educación, no podemos avalar iniciativas que entienden que hoy día exista legalidad para tener sociedades relacionadas, o en el tema de la agencia de acreditación, ellos hacían mucho más flexible hoy día el tema de la acreditación de las universidades. Y lo que nosotros hemos visto es que ya el sistema actual es demasiado flexible, permisivo. Entonces, el proyecto de agencia que el gobierno de la administración anterior había enviado, por ejemplo, decía que eran muestras aleatorias. Y si usted salía, esta universidad salía definida para hacer un proceso de acreditación, solo le iban a iniciar un proceso de acreditación en 3 carreras, y si de esas 3 usted la acreditaba, toda la universidad estaba acreditada. Entonces, la verdad, era algo impensable para las exigencias que hoy día también la sociedad aspira en materia educacional. Diputada Proboste, ¿qué otros proyectos en materia de educación a su juicio debieran ser, no sé si retirados, pero a lo menos revisados o vistos de nuevo en mérito de lo que a usted le parece debiera ir en coincidencia con el programa de la presidenta Bachelet? Nosotros habíamos presentado hace algunos años atrás un proyecto de ley que buscaba impedir que las universidades pudieran impartir carreras sin campo ocupacional. Fue un proyecto que presentamos año 2007 y que duerme ahí el sueño de los justos en el Parlamento. A nosotros nos parece que es una muy buena iniciativa. Yo, si bien es cierto, formo parte de la Comisión de Educación, pero también represento a la región de Atacama y formo parte de otras comisiones, y es por eso que hay también un conjunto de otras iniciativas que a nosotros nos interesa que el gobierno revise. Ayer me reuní con el ministro de Bienes Nacionales porque aquí el gobierno anterior hizo una licitación entre gallo y medianoche. Las elecciones fueron el día 15 de diciembre, ellos el día 16, perplejos de la derrota, el día 17, Verónica, hicieron un decreto por el cual licitaban grandes paños en el norte del país, en la región de Atacama, 3 paños de más de 1000 hectáreas para proyectos de termoeléctrica. Nosotros concurrimos en el mes de enero a los tribunales, pero yo personalmente me reuní en el día de ayer con el ministro de Bienes Nacionales para pedir que ellos también retiraran este proceso de licitación. Entonces, cuando uno comienza a levantar cada una de las carteras, nos encontramos con decisiones que fueron tomadas entre gallo y medianoche a último momento, que reforzaba esta imagen que nosotros también la vemos en educación, en donde el mercado era el centro de todo su accionar. Diputada, y en ese sentido le encuentra razón usted al vocero de la nueva mayoría, Jaime Quintana, cuando dice: vamos a poner una retroexcavadora porque aquí hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal. Frase que hoy día está en el comentario de toda la clase política. Muchos dicen por la acción virulenta de la retroexcavadora, que ya no es aplanadora, ya es retroexcavadora. ¿Cómo toma usted esa palabra? Mire, yo creo que aquí la ciudadanía, primero el 17 de noviembre y después el 15 de diciembre, se manifestó con mucha claridad en contra de este modelo que lo que establece es poner esta mirada en el mercado, y contra eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Hay muchísimas voces que aspiran y que esperan que nosotros lo hagamos con celeridad y con prontitud. Pero en esto no solo estamos llamados quienes formamos parte de la nueva mayoría, estamos llamados todos también quienes creen que es posible construir una sociedad más justa, en que pongan en el centro a los ciudadanos, al ser humano. ¿Pero es el tono adecuado? A mí no, mire, yo no me gustaría juzgar el tono ni sus expresiones. Yo lo que sí quisiera valorar es lo que hoy día estamos haciendo como gobierno. Estamos revisando lo que se ha hecho y será parte de nuestro compromiso y poniendo nuestros énfasis que hemos comprometido en este periodo de presentación a la ciudadanía de una nueva mayoría con mayor sintonía, pero también con mayor coraje para poder hacer las tareas que todos nosotros aspiramos. Hoy también venía escuchando algunas declaraciones de personeros de la Alianza que decían que desde el punto de vista comunicacional, lo que se anunció ayer por parte del vocero de gobierno del retiro de estas iniciativas había sido muy efectivo, porque hoy día la atención estaba puesta en este retiro de proyectos y ya no más en la situación de gobernadores, de si tenían o no tenían ficha de protección social, de los errores que hubo en esas nominaciones. ¿Qué impresión le genera a usted eso? ¿Hay que desconfiar un poco
respecto de esas aseveraciones cuando dicen que aquí se dio un golpe comunicacional para retirar la atención de aquello que a la nueva mayoría la tenía muy complicada? Mire, a mí me parece que estos anuncios son de tal envergadura que no es posible pensar que solo es un cambio de eje comunicacional. Aquí tiene que ver con que el gobierno está haciendo su tarea y es por eso que la presidenta Bachelet, que asumió el día 11, el día 12 a las 9:46 minutos había ingresado al proyecto del aporte permanente de marzo, ya ha anunciado la reforma tributaria, ha anunciado el retiro, es decir, aquí la tarea legislativa, la tarea de las transformaciones profundas por las cuales el país optó mayoritariamente por nuestro programa y nuestro proyecto de gobierno ha avanzado sin descanso y no se ha dejado tampoco enredar por estos ruidos que son bastante menores a nuestro juicio. Y aquí lo que nosotros tenemos que trabajar con fuerza, más que hacer estas declaraciones rimbombantes que a veces a algunos les gusta tanto, es trabajar con celeridad, con los ritmos que le ha impuesto el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que es donde nosotros hoy día formamos parte. Me dicen que el exministro de Educación, Joaquín Lavín, también hizo una dura referencia respecto de esto que ha ocurrido del retiro de las iniciativas. Me dicen si tenemos disponible esa aclaración para que la escuchemos y la comentemos. Veámosla. Comilla, vamos a poner una retroexcavadora, porque aquí hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal. Cierro las comillas. Modelo, que pongamos el apellido que quieran, es el modelo con el que gobernó la propia Concertación durante 20 años. Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera. Y es el modelo que permitió que Chile pasara de un 40% de la población viviendo en pobreza a fines de los 80 al 14,4% en la actualidad. Personalmente creo que frases como la del senador Quintana le hacen un flaquísimo favor a la presidenta Bachelet. Ella debe estar hoy día leyendo en Mercurio y diciendo: no me ayude tanto, compadre. ¿Y por qué? Porque esas frases de partir de cero, de destruir todo, no sintonizan con los chilenos, que quieren moderación, quieren cambios, pero cambios con estabilidad, sin retroexcavadora, sin perder lo que hemos avanzado. Esa era parte de la argumentación en la línea editorial de Joaquín Lavín. De su programa. Si la pasión era por la retroexcavadora o la pasión era por terminar con el modelo neoliberal. Yo quiero pensar que es por la retroexcavadora. Diputada, pero me llama la atención una reflexión que hace Lavín respecto de que este fue el mismo modelo con el que gobernó Elwin, Frei, Lagos y la misma Bachelet en su primera administración. ¿Cómo se entiende eso? Que ahora, dice Lavín, ese modelo que hoy día parece ser nefasto fue con el que se gobernó en la época de la vuelta a la democracia. Bueno, nosotros esperamos hoy tener la fuerza, tener la cohesión para avanzar sin distracción respecto de aquellos temas que han cambiado el curso del río en estas tareas. Y nosotros tenemos una gran esperanza, Verónica, en que hoy día aquellos temas por los cuales mayoritariamente la ciudadanía se ha puesto en apoyar un programa, se ha puesto en apoyar a un conjunto de parlamentarios que representamos a lo mejor el coraje para hacer estas transformaciones, en que eso se exprese también en la tarea legislativa. Me queda una última duda, agradecidos de su tiempo, diputada, respecto de una cuestión bien técnica, pero que también hoy día está en la discusión, lo comentábamos antes de entrar a esta entrevista. Sí. Desde el punto de vista del procedimiento de cómo se realiza el trabajo en el Congreso, hay algunos parlamentarios que señalan que no es posible retirar estos proyectos de la discusión, sino que habría que aplicar algunas otras herramientas que pudieran conducir finalmente a que esto se archive. Pero el Ejecutivo como tal no tiene la potestad constitucional de decirle al Congreso, una vez que se ha tramitado un proyecto, muera aquí y vamos a emprender otro. ¿Eso es así? ¿Qué camino constitucional le queda al Congreso para que esto efectivamente quede o vaya camino a morir? Verónica, respecto de los dos proyectos de superintendencia y agencia, tal como usted lo señala, son proyectos que tuvieron una votación en el Parlamento y por lo tanto eso tiene un ritmo. Respecto al tema de financiamiento no, porque nunca se alcanzó a votar, eso forma parte de los 3 anuncios que el gobierno ha señalado, pero yo creo que aquí
Tenemos que ser muy claros, Verónica. Esto es una decisión política, no es una decisión administrativa. Y yo la invitación que hago es que no nos quedemos en la discusión administrativa, en que si los proyectos se van a archivar, si les va a poner suma urgencia. Aquí lo que el gobierno dice, nosotros a partir de nuestra filosofía, de nuestro programa de gobierno, vamos a ingresar un conjunto de iniciativas que nos permitan de verdad generar un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Y por lo tanto, Superintendencia y Agencia de Calidad vamos a presentar un proyecto en los cuales se materialice el espíritu por lo cual la gente también ha apoyado al gobierno de la presidenta Bachelet. Y por lo tanto no es posible iniciar discusión respecto de la agenda legislativa que había ingresado el gobierno de Sebastián Piñera, porque no solo a mí, a la gran mayoría de los chilenos no los representa. Ellos fracasaron en el sistema educacional y por lo tanto yo la invitación que haría no solo a los parlamentarios de la nueva mayoría que a lo mejor se puedan quedar en esta discusión que es bastante más pequeña, es cómo trabajamos con celeridad para que una vez ingresados los proyectos en educación, de superintendencia, de agencia, de desmunicipalización, de financiamiento, lo hagamos con toda la celeridad que requiere avanzar en estas tareas en las cuales el país hoy día lo ha dicho con mucha fuerza, no solo en las calles, sino a partir de la experiencia de la desigualdad en materia educacional que se vive. Perfecto, diputada, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Muy buen día.